Y eso es algo que los niños, a ver, ¿cómo aseguras que realmente? Bueno, oye, pregunta, allá en México, ¿sí realmente los graban y te anexan la grabación como defensa o simplemente en la carpeta de investigación? Sí, en algunos, en la mayoría de los casos. Ya estamos al aire, Pati, me parece. Ahí se Súper. abre. Eh, Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a su programa favorito de Sicaju. Este es el Felices Audiencias. El día de hoy nos acompaña, estoy muy emocionado porque nos acompaña la querida maestra Pati Vázquez. Pati es una ardiente, no, una ardua, eh, perdónenme, amigos. Felices Audiencias se llama el programa, ¿no? Entonces la intención es sacarles una sonrisa. A que se ríen un rato. Querida Pati, siempre admirada, siempre respetada. Y aparte, Pati, me dejaste impresionado con el programa de ayer. El programa de ayer estuvo excelente. La verdad es que los que se lo perdieron, ojalá tengan oportunidad de ver eh, la transmisión o más bien la grabación acá en la página de Sicaju en el YouTube. Estoy apasionada por ser muy aplicada, por ser muy creo que el tema puntual es que eres muy más pasional, ¿no, Pati? Defiendes mucho tu postura, creo yo. Bueno, antes que nada, bienvenida, Pati. Muchas gracias, Jesús. Sí, pues creo que no puedo como pasar hermética en el tema de las emociones, pero eso es lo que a lo largo de los procedimientos. Y a su vez, aunque al principio, créeme, porque yo creo que a todos los que van empezando les pasa que eso te lleva a contracturas, dolores musculares, dolores de cabeza, hay quienes subimos de peso, cuando empiezas a entender cómo es la práctica y a enfrentarte con estos procedimientos y con ciertas autoridades o ciertos casos prácticos que no fácil se resuelven, pero justamente esa sensibilidad puede ser tu mayor fortaleza cuando te dedicas a la práctica litigio, ¿no? Y sí, efectivamente. Perfecto, pues el día de hoy, amigos, vamos a hablar respecto a la representación efectiva de infantes y adolescentes en un proceso judicial. Pati, fíjate que hace no, bueno, platicando con el maestro Víctor Hugo Rodas en su curso que estamos dando o que estamos tomando los jueves, nos decía que en México, a diferencia de algunos países de Latinoamérica, no hay abogados de niños o no hay abogados de adolescentes. Hay abogados de los padres de los niños o de los padres de los adolescentes. Aquí en México no habemos, ¿no? No hay como tal abogados y que es propiamente este tema de la especialización y de muchas cuestiones más, pero sí es indispensable en la práctica la especialización, Pati. Tú como litigante, ¿qué opinas respecto a ello? Fíjate, qué bueno que lo dices. Apenas lo discutía con igualmente con otro de mis amigos y hablábamos de quiénes son parte. Bueno, primero, sabemos que nosotros nos enfocamos en la materia penal, ¿no? Y estamos hablando desde una perspectiva que también es una perspectiva limitada, porque tenemos una materia mercantil, una materia civil, familiar, administrativa, y puede ser que en todas ellas encontremos derechos de infancias involucrados. Entonces, me gustaría explicar primero esa limitante, ¿no? Por ejemplo, mi especialidad es la justicia penal. Entonces, en todo este rubro, pues yo podré dar una experiencia. Ahora, creo que, eh, bueno, no solo creo, existe, claro que existe en la propia ley un área de oportunidad que no se ha abordado por las legisladoras y los legisladores, y esto es el tomar en consideración a las infancias como parte dentro del procedimiento, porque creemos que con decir víctima es suficiente. Bueno, esta es una postura, me gustaría desarrollarla. Entonces decimos, son partes y el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice quiénes son las partes, ¿no? Y entonces entendemos que hay una víctima, que hay una persona investigada, quien llamamos imputado genéricamente, etcétera. Pero en la práctica me he topado
con ciertos criterios adultocentristas, que es esta palabra tan maravillosa que yo conocí en la especialidad de justicia para adolescentes. No es comercial, pero gracias a Sicaju porque llegó a mi vida esa información. Y esta metodología que el juzgador aplica sin darse cuenta. Es decir, está ejerciendo un sistema adultocentrista, está notificando. Yo siempre, ¿cómo peleo con esto, Jesús, en los procedimientos? ¿Por qué no notificas a las infancias, o por lo menos, es que desde aquí partimos, debemos o no debemos de? Es decir, ¿qué tanto los involucramos en el procedimiento penal? ¿Cuál es el límite correcto en el que o los involucro y los redignifico, que ahorita voy a hablar de esa palabra, los involucro y los redignifico, o los involucro pero con límites para tampoco mantenerlos de lo que se presume es un daño, o para que no estén cada 15 días viendo una notificación que a lo mejor no van a entender? Entonces, ¿cuáles son los límites correctos? Pero el problema, ¿cuál es? Que los jueces ni siquiera esta pregunta se hacen. Los jueces y las juezas. Es decir, no nos estamos haciendo las preguntas correctas. Yo lo digo, y en mi experiencia, lo que te comentaba a compartir en este programa era cuestiones en las que yo he sido tanto defensa como asesora jurídica, pero donde hay niños, niñas y adolescentes involucrados como víctima. Y entonces me he dado cuenta que tenemos un primer punto como área de oportunidad, que es lo que tú mencionabas. ¿Quiénes van a representar a las infancias? Porque los jueces de manera inmediata, quienes no tienen esta preparación, esta capacitación, lo que hacen es que por medio de la madre o del padre, en automático ya se dan por servidos con que con notificarlo a él, con escuchar la opinión de la madre o del padre es suficiente. Y aquí partimos entonces desde un sesgo, desde lo digo así con respeto, pero es una ignorancia en un tema de infancias, y este es el primer error, ¿no? Sí, 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 justo esta palabra del adultocentrismo, o más bien no es palabra, es la ideología del adultocentrismo. Hace no mucho platicábamos con el maestro Cristóbal Urrutia y nos cuestionaba, dice, a ver, estamos aquí en la especialidad de adolescentes y quieren o estamos peleando que las leyes o que todo el proceso erradique el tema adultocentrista. Pero ¿cómo lo erradicamos si las mismas leyes son adultocentristas, ¿no? ¿Quiénes hacen las leyes? Pues los adultos. En ningún momento se les consulta a los infantes o a los adolescentes respecto a las leyes que los van a regular. Y sí tiene razón, sin embargo, en un tema de especialización, yo también comulgo contigo de manera muy respetuosa, pero en un tema de ignorancia, para mí es bien triste cómo los jueces, y digo, atendiendo a nuestra materia penal, ya sea adultos, adolescentes, se llenan la boca de citar los protocolos, ¿no? Es que resuelvo así con protocolo de perspectiva de infancias y adolescencias. Ok, sí, pero ¿por qué? Entonces a veces lo ocupan como ese argumento circular, ese ante la carencia de motivación o de argumentos sólidos, únicamente lo citan como un tema pues, de relleno, sin entender qué es, y destacas muchos puntos, ¿no? El tema de la opinión del padre, ok, va, pero con una parte o una vertiente del interés superior de la niñez es que escuches al adolescente. Y a veces, incluso no sé si te ha pasado, pero las autoridades confunden la mínima intervención, ¿no? Entendida como obligación de las autoridades de no sujetar al adolescente o al infante en la medida de lo posible a un procedimiento judicial, a no le des intervención. No, es que no puedo hablar del... No, no es así, Pati. ¿Cómo debiera de ser? Oye, y les queda muy bien, y qué cómodo, porque entonces ya no tengo que estar haciendo que empezó de moda en cierto momento, las sentencias en, ¿cómo les llaman? En lenguaje o en, Lenguaje bueno, sencillo, ajá, ¿no? Lenguaje bueno, adaptadas, ¿no? sí, Para las infancias. adaptado. Entonces, empezó de moda y todos, qué bonito y aplauso. Y sí, lo aplaudo, sí lo hago. Pero, ¿y el resto del procedimiento? O sea, fíjate. Entonces, pusimos de moda notificarle al final de todo el proceso a la niña o niño o al adolescente lo que se resolvió. Pero durante todo el procedimiento no lo mantuvimos al tanto de qué estaba pasando. Y si me das permiso, te cuento un pequeño ejemplo que yo quedé Adelante, Pati. en la práctica. En este asunto, bueno, muy complicado, pero era una retención de niña a niño, lo que le llaman retención de menor o sustracción de menor. Acá,
incorrectamente y yo partimos de lo mismo, cómo está elaborada la ley y los códigos penales. El tipo penal se llama así, sustracción de menor. Y entonces desde ahí comenzamos con el sesgo. Bueno, entonces es un procedimiento en el que yo voy como defensa, existió un maltrato por parte de la madre y el padre, con voluntad de la madre, trae a los hijos aquí a Puebla, desde otro estado de la República, que ella se los había llevado y le dice, ¿sabes qué? Mejor sí, van a estar mejor contigo y él los trae, pero después cambia de opinión y lo denuncia. Durante este procedimiento, los adolescentes ya, uno hoy de 17 y el otro de 12 años, o sea, perdón, 17 y 14. Estamos hablando de, tú lo sabes, ¿cómo le llamamos? Un grupo etario ya en un mayor desarrollo, en una mayor autonomía. Estos adolescentes, pues, durante la investigación, hubo un acto de investigación que yo no puedo creer lo que pasó. Te cuento el chismecito. Resulta que van y comparecen en fiscalía y necesitaban tomarles una entrevista con un psicólogo. Ya les toman la entrevista, está el psicólogo presente, está la Ministerio Público, pero lo más importante, porque esta figura no es de chocolate, está el representante de la Procuraduría, de la Defensa de las niñas, niños y adolescentes. No había asesor jurídico. Aquí empezamos y ahorita voy a partir de todo lo que pasó y cuáles fueron los errores y las áreas de oportunidad. La adolescente de 17 años les dice, durante la investigación, o sea, encontrándonos en un tiempo prudente, llega a la sesión, a la entrevista, y llega con una USB. O sea, tú sabes que los adolescentes son una pila, son más inteligentes que nosotros ya, manejan la tecnología mejor. Llega con una USB y le dice a la Ministerio Público durante la entrevista, oye, tengo estos videos donde yo justifico ciertas palabras y violencia psicológica que hizo la mamá, o sea, groserías, cosas muy feas que les decía, la adolescente la grabó. Ojo, porque no, ya no son objetos, o sea, son seres humanos que saben, que buscan cómo Objetos probar, de derecho. que pueden aportar, ¿no? Sujetos de derecho, exactamente. Entonces, le da la USB y le dice, por favor, tómenla, aquí la traigo. Y le contestan, no, pero no, eso ahorita no, eso luego con tu abogado. Todos, todos presentes. De entrada, ¿quién es tu abogado? Pues el que está ahí sentado como chocolate, que es en teoría, el representante de la Procuraduría de la Defensa, ¿no? Entonces, comentario, y ya, nadie la escuchó. Una prueba que era fundamental, un medio de prueba que la propia víctima directa estaba aportando, no se la recibieron. Y cuando yo noto eso, pues evidentemente dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son todos los errores? Y observo la carpeta y me doy cuenta de que en ningún momento se les designó un asesor jurídico. ¿Por qué? Para el juez, y considero que esto fue un error, así lo voy a decir, fue suficiente nombrar un representante de la Procuraduría y no nombró un asesor jurídico. Entonces, no había alguien que estuviera legitimado para ofertar, solicitar actos de investigación, coadyuvar en la acusación, nada en representación de la adolescencia. ¿Por qué? Porque el juez, como muchos jueces y muchas juezas, cometió este error de decir, con que esté la madre de ese lado, en ese lado de las audiencias, en la mesa de, ¿qué mesa es? En la mesa de la derecha, con que esté ahí la asesora de la mamá y el representante de de la Procuraduría es suficiente. Y estos derechos quedaron invisibilizados. Y los chicos han vivido un infierno, Jesús, al día de hoy, y todo porque ¿quién los representaba a ellos? Es decir, la asesora jurídica era particular, entonces ella solamente lo que buscaba era la narrativa de la madre, desde su hipótesis de lo que ella había vivido, y esta narrativa, como bien lo dices, víctimas que no son víctimas. Entonces, no había alguien específicamente ejerciendo y solicitando y escuchando. Siquiera yo les pregunté a los adolescentes, ¿alguna vez alguien ha venido a preguntarles cómo están, qué sienten, qué va a pasar con el procedimiento, cuáles son las etapas? Nada. Como si fueran fantasmas. Y esto, Jesús, pasa todos los días. En muchísimos procedimientos te podría decir, yo hablo por mis limitantes, de donde yo litigo el 99% de mis asuntos, que es Puebla, esto pasa en el 90% de las carpetas. Claro, sí, es que justo haces un
intenta clarificar algo, ¿no? A ver, la mamá era la mamá representaba a los adolescentes, ¿no? Pero entonces el juez manda a traer oficio de la Procuraduría, gira oficio a la Procuraduría para que venga un procurador, y él dio por hecho que el procurador era el asesor jurídico, incluso ignorando el tema es un derecho victimal, o sea, ay Dios, sí, te entiendo totalmente, porque a mí me pasó al contrario, fíjate. Yo tuve un asunto de un incumplimiento de obligaciones alimentarias. Estoy yo como asesor jurídico particular, está el Ministerio Público, está la representante del infante, y en un motivo de disenso ahí que teníamos que querían celebrar una suspensión condicional, yo me opongo de manera fundada, no se puede oponer, se enoja el juez, y antes de acabar la audiencia, dice el juez, ah, sí, pues gire ese oficio a la Procuraduría de Protección para que coadyuve con el asesor jurídico. Y yo diría, pero ¿por qué gira el oficio a la Procuraduría? Pues porque la ley me lo permite. Digo, sí, ya sé que la ley se lo permite, pero la ley establece los casos o los supuestos en los cuales usted debe darle intervención al adolescente, digo, a la Procuraduría. Yo aquí está presente su servidor, creo que hasta el momento no he tenido alguna deficiencia, está presente el Ministerio Público, está presente la representante o la mamá del infante. ¿Cuál es la necesidad del procurador, no? Entonces tarda como media hora buscando un pretexto legal, no encontró nada en la ley y dice, ah, pues porque es mi obligación, que en todos los actos donde estén involucrados infantes y adolescentes tengo que girar oficio a la Procuraduría. Lo cambian de adscripción, llega otra juez, estamos en etapa intermedia, y la juez sí nos dice, oye, y la procuradora qué onda, no? O sea, ¿por qué viene la procuradora? Al final de cuentas no hace nada. Entonces, le digo, sería, pues es que su homólogo, pues en aras de garantista, pues mandó a traer más protección para el infante. Entonces, a veces es distinto, o se llega a esos absurdos del extremo al extremo. Pero aquí fíjate qué grave, o sea, y los derechos de la víctima, ¿no? Y el 20 constitucional apartado C, porque al final de cuentas no puedes suplir la figura de un asesor jurídico con el del procurador. Entonces, son temas híjole, pues sí, tú lo dijiste, y tú lo dijiste, te hago responsable de ignorancia de los jueces, de algunos, no de todos, pero sí, y aparte otro tema, ¿quién les pregunta a los adolescentes, no? O sea, no, y acá es muy parecido. Tengo un tema, el doctor Hidalgo Murillo siempre habla del hecho precedente. El artículo 23 del párrafo tercero de la Ley Nacional de Adolescentes te dice que una de las cuestiones que se van a tomar en cuenta para que sea especialista es saber las circunstancias que llevaron al adolescente a cometer el hecho. Y en la práctica, pues nunca se da, ¿no? Nunca le preguntamos al adolescente por qué lo hizo. Entonces, sí hay pues un desconocimiento, vamos a decirlo de manera más bonita, un desconocimiento pues, de lo que tienen que hacer los operadores jurídicos en un proceso. Pati, por ejemplo, aquí tú llegas a este asunto, ¿en qué etapa? ¿En la complementaria, ya cerrada la intermedia? Así es. De hecho, me contratan para, en teoría, llegar a desahogar la audiencia intermedia. Ok. Pero yo siempre tengo como que una regla, que es antes, yo no puedo desahogar una audiencia intermedia si no estudio por completo todos los antecedentes, tanto de carpeta de investigación como de lo que se actuó en el juzgado. Acá le llamamos carpeta judicial administrativa a todo el expediente del juzgado, ¿no? Entonces ahí fue donde me percaté, pues, de estas deficiencias y de estas actuaciones que para mí fueron que no lo podía yo creer lo que había pasado, porque además si se hubiera permitido y si se hubiera llevado a cabo correctamente, este asunto no hubiera llegado a juicio. O sea, tú sabes que admite, para empezar, acá en Puebla, por lo menos este tipo penal es de querella. Entonces, de entrada, pues no es algo que se puede resolver. Luego, este tipo penal pues también admite salidas alternas, pero hay asuntos donde se vuelve tan delicado el conflicto entre padre y madre que no hay otra manera más que a través de juicio oral. Y en esta hipótesis, pues esa fue la realidad. Entonces hubo muchas deficiencias y sobre todo no hubo esta asesoría técnica para ellos. Y te cuento, y yo, ¿quieres más chismecito? Claro que queremos más chisme. Es que crees que pasó en audiencia, Jesús. No, bueno, es que es algo que yo te aseguro que al juez nunca le había pasado, porque cuando vio mi escrito no lo podía creer. ¿Qué hice?
asesoré a los adolescentes, literalmente, como si fueran un cliente más. Los asesoré, les pregunté, nos sentamos, y esto fue en el mismo juzgado familiar, porque se dio la casualidad que la audiencia en materia penal y una audiencia en materia familiar que tenían coincidía, entonces nos vimos en el juzgado, me permitieron en el juzgado, súper buena onda, un área para hablar con ellos y asesorarlos libremente, sin papá ni mamá ni nadie, solo yo y ellos. Y es que, aparte, tú sabes que cuando uno comienza, yo estoy haciendo mis pininos en la materia de adolescentes, pero tú sabes que cuando uno comienza en esta materia te cambia el chip. O sea, la perspectiva que tú tienes es otra, porque ahí el adolescente es tu cliente, no es el papá, no es la mamá. Él va a decidir, él se va a comprometer, él se va a obligar, él va a hacerse responsable. Entonces te cambia por completo. O sea, Patty se transformó. Entonces llego, hablo con ellos, les explico y dije, tienes que ser lo más objetiva posible. No es en beneficio ni del papá ni de la mamá, es en beneficio de ellos. Les doy la asesoría y les digo, platíquenme. ¿Se han acercado ustedes? ¿Quién? ¿Qué les dijo? ¿Cómo? ¿Qué les explicó? ¿Saben de qué trata este procedimiento? ¿Saben cómo puede acabarse? ¿Cómo resolverlo? ¿Saben cuáles son sus derechos como víctimas? Y no sabían nada, nunca nadie había hablado con ellos, estaban en un miedo fatal de que metieran a la cárcel a la única persona que los cuidaba, que era su padre. Entonces les dije, vamos a hacer algo. Yo no podría representarlos a ustedes porque hay un conflicto de intereses, ¿no? Ya que yo soy la defensa y ustedes requieren a alguien totalmente imparcial. ¿Y sabes qué hice? Hice un escrito en el que ellos, con iniciales, ya sabes, en unas palabras muy sencillas, un párrafo, se dirigían al juez y le decían, su señoría, abogado, abogada, nómbrame un asesor jurídico, por favor. Nunca me lo has nombrado. Y ellos con su manita y con su huellita, lo firmaron y pusieron su huellita, se presentó en el juzgado antes de aperturar audiencia, al juez pues le dan todo lo que esté pendiente en la carpeta y resulta que le dan cuenta con este escrito y el juez nos voltea a ver como diciendo, ¿quién hizo esto? Bueno, Jesús, el chismecito que te voy a contar es que en la audiencia me amenazaron con denunciarme. O sea, fíjate, o sea, durante la audiencia, la asesora víctima al particular dijo, es que, ¿quién hizo este escrito? Porque ellos no lo pudieron haber hecho, aunque era muy sencillo realmente. Ellos no lo pudieron haber hecho. Claro que no lo iban a poder hacer porque no tenían asesor jurídico, porque nadie los ve, porque nadie los escucha, porque a ella le conviene que ellos no hablen y digan la verdad. Entonces, a nadie beneficia su propio dolo. ¿Y qué solicitó? Y entonces, lo que para mí fue el colmo del asunto es que dijo, Su Señoría, solicito en este momento que la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes vayan al domicilio de los adolescentes a efecto de que se les recabe una entrevista para saber quién les hizo este escrito. Y yo estaba Jesús y dije, en 3 años no les pudieron nombrar, nunca nadie los fue a ver, en 3 años nadie les dijo sus derechos, pero para investigar lo que no te conviene, que aparte, no, 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 todo mal. Y dije, y yo en ese momento que paro la audiencia, y su señoría, quiero hablar. Y yo, si tanta curiosidad tienen, no tienen que hacer actas, no tienen que hacer actos de investigación. Aquí mismo lo resolvemos. Yo hice ese escrito y me voltean a ver todos. Porque la asesora victimal dijo, para poder esclarecer algún hecho que la ley señale como delito, si es que se está manipulando a los adolescentes. O sea, ya, Espérame, pausa, 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 pausa. sí, sí, O sí, sea, wow. yo sé. Sí, Así, Jesús, wow. así. O sea, el gran problema era que los adolescentes estaban exigiendo un derecho, pero como lo sacas de su zona de confort, entonces es posiblemente un delito. Y me interesa más saber quién vino a hacer estas cosas. No, qué locura. Algún Wow. día voy a subir a TikTok esa audiencia. Y esa asesora jurídica, lo peor de todo, es que aquí en Puebla es muy popular porque fue Ministerio Público, pero no de cualquier agencia. Adivina cuál, Jesús. El especializado. Sí, ¿cómo ves? Wow. Y yo solamente les contesté, a veces yo soy muy respetuosa y mis audiencias casi no las subo, no tengo necesidad, pero en ese momento sí les dije que me diga, casi porque me enojé, y yo, ay, perdón, me dejé llevar, y les dije que me digan el tipo penal, por favor,
que busque en su código penal y me diga cuál es el tipo penal por brindar asesoría a un adolescente a quien nadie escucha y a quien nadie le brinda una asesoría. Y cuando lo encuentre, con mucho gusto yo comparezco a esclarecer el hecho y a brindar mi testimonio, no hay problema. O sea, ¿cuál tipo penal? ¿Cómo crees? No, y es que, o sea, vamos a verlo con enfoque, dice el maestro Víctor Hugo Rodas, ¿no? Yo con una plática con un amigo, el maestro Marco Antonio Madrigal, al cual le mando un saludo, un día me dice, amigo, hay que hablar, hay que hacer algo del dominio judicial. Ah, chinga, ¿el dominio judicial? ¿Qué es eso, amigo? El dominio judicial. Dice, el dominio judicial para mí lo entiendo como llegas a una sala de audiencias y desde el anuncio del señor juez es pónganse de pie, por favor, que va a entrar su serenísima alteza, maestro en artes marciales, artes ocultas, doctor en tal, 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 tal. Dice, güey, a lo mejor para ti no te impacta porque ya tienes un poquito de experiencia, pero la gente que vamos empezando, pues es un tema que de entrada es, no puede ser, me tocó con un Dios Padre, ¿no? Del derecho. Entonces, eso va limitando tu actividad. Hace no mucho te comparto rapidísimo. Fui a una audiencia que es Ciudad de México, no me permiten incorporar, no me permiten el auxilio judicial, ni siquiera ofrecer el auxilio judicial para ofrecer una prueba de refutación que iba a atacar a la credibilidad de un testigo. Eh, no interpongo revocación porque no era procedente, pero hago alusión al 25 de la Convención Americana. Si únicamente en términos de 25 de la Convención Americana queda en audio y video una posible violación procesal. Entonces, señor juez, dice, se tiene por hecha sus manifestaciones, pero aparte, abogado, le recuerdo que el hacer actos dilatorios es un delito. Y usted está, así te lo juro, también está así la audiencia. Usted está a punto de cometer un delito. Doy vista al Ministerio Público para que inicie carpeta de investigación si el defensor continúa con estas manifestaciones. Entonces, yo digo, me de cuenta lo que diga misa, ¿no? Pero si eso es a los adultos y que nos pueden impactar, porque el mensaje, ¿cuál fue? Me sigues molestando mi audiencia, me sigues jodiendo mi audiencia, sigues ejerciendo tu derecho y te voy a iniciar carpeta. O sea, es ya relájate porque te voy a iniciar carpeta. Eso es para nosotros los adultos. Ahora un adolescente, me imagino el estado emocional de tus representados al escuchar que les iban a iniciar una carpeta por ejercer un derecho. ¡Wow! ¡Qué shock! Y luego te encarcelaron, te arrestaron. ¿Qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Pues no me han notificado todavía, pero sé que estas personas ya renunciaron al cargo, por lo menos en el asunto familiar, y yo sospecho que quizá también van a renunciar al cargo en el asunto penal. Pero bueno, ¿qué pasó? El juez acordó el escrito y resolvió girar oficio primero a la Comisión Estatal de Víctimas para que se designara una persona que fuera hasta el domicilio de... Ah, porque aparte, todavía, y yo, todavía para mis pulgas. Oye, es que, ¿cómo crees? A ver, yo sé que todos los estados son muy grandes y que hay pocos servidores públicos y yo sé que hay muchos inconvenientes, ¿no? En materia de infraestructura y en el sistema, pero lo que el juez estaba ordenando en su lógica era que fuera el padre desde un lugar de La Mancha, dicen por ahí, desde un municipio que está a 2 horas y media o tres si vienes en camión, que viajaran desde allá aquí a Puebla Capital para que se entrevistaran los niños con el asesor jurídico. Y de entrada yo consideré que eso no era idóneo, porque al contrario, o sea, eso era no privilegiar el interés superior de la niñez. Entonces le pedí que fuera el asesor jurídico quien acudiera al domicilio de los niños o adolescentes para platicar con ellos, explicarles sus derechos, darles contexto, obtener contexto del asunto, ¿sabes? Esto básico, esta comunicación. Y también le pedí que se les permitiera, cuando ellos así lo decidieran, por videoconferencia, estar presentes durante las audiencias. Lo acordó favorable. Es un proceso penal para adultos 100%, el ordinario, digámoslo así. Y entonces ahora los adolescentes, cuando así lo decidan, van a poder conectarse, siempre se les mandará la liga en las audiencias si quieren estar presentes. Que ojo, te recuerdo, una de ellas tiene 17 años, de hecho en un mes cumple ya los 18, o sea, ya va a poder estar presente como un adulto. Pero si ese es el punto, o sea, dejemos de decir, entonces hasta que el otro tenga los 18 años va a ejercer sus derechos, no, porque el otro chico tiene 14. Entonces, él también, si así lo quiere y lo desea,
porque así lo solicité, va a poder estar presente durante las audiencias. Y es que esto es bien importante, ¿por qué? Porque como este delito se puede resolver a través de una salida alterna, que es la suspensión condicional del proceso, pues es muy importante escuchar a las víctimas, porque este es lo importante de este tipo penal. Es decir, la víctima no solo es el padre o madre a quien se le niegue la convivencia, también es la niña, niño o adolescente. Entonces, para llegar a una reparación integral del daño, al proponer la suspensión condicional, yo necesito que ellos estén presentes durante esa audiencia tan importante y expresen lo que a su derecho importe, bien asesorados ya de un asesor jurídico para lograr, y quizás sí hasta resolvemos este asunto a través de una salida alterna y no llegamos a un juicio. Pero todo esto fue un camino que tuve que labrar con amenazas de carpetas de investigación y con escritos y con solicitudes y con muchas cosas para lograr resolverlo así. Ah, querida Pati, no sabes qué alegría y qué alivio me da en mi corazón que haya gente así como tú. Yo parte de de este lema de las felices audiencias, creo que lo he comentado muchas veces, es justo eso, o sea, es que a una audiencia no podemos llegar con un guión, a una audiencia no podemos llegar con una hojita de qué es lo que va a pasar, ¿no? El conocimiento, la preparación, el tema de esa, a lo mejor, concepción propia que cada uno de nosotros tiene de justicia, es lo que va haciendo nuestras actuaciones. Qué bueno, Pati, te felicito muchísimo. La verdad es que hay mucha gente que nos está viendo y que esto sirva como ejemplo. Amigos, lo que no está prohibido en la ley está permitido. Y siempre ustedes tienen que apelar a, yo incluso lo he comentado varias veces, yo desafortunadamente cuando empecé en el litigio particular, yo salgo de fiscalía, me meto al rol del defensor particular y la verdad es que sí litigaba con cierto rencor, ¿sabes? O sea, sí era como, mis argumentos sí incluso eran hasta muy agresivos, eran directamente atacar a la persona, ¿no? Hasta que un gran maestro, maestro Don Fabio Corona, me enseñó que no es así. O sea, a final de cuentas todos somos colegas, la chamba es chamba y no te puedes pelear con la cocinera, ¿no? Entonces, intento ser ya no tan agresivo, pero sí intento innovar, intento hacer felices audiencias, intento que lo poquito o mucho que sé se ponga en la práctica para el bien de una probidad. O sea, no porque tú seas defensor, no te vas a preocupar por la víctima. Y al revés, si tú eres asesor, no te vas a dejar de preocupar porque al final de cuentas, uno de los trabajos, creo, de los gestores jurídicos es pues que establezca o que se mantenga el Estado de Derecho, que todas las actuaciones sean con legalidad, que haya un principio de igualdad procesal para todos, ¿no? Ya lo que se resuelva de la litis, pues bueno, ya es chamba del juez y pues propiamente la actuación de cada uno de ellos, pero qué bueno, Pati, qué bueno que estás haciendo esto y insisto al público que nos ve, se puede hacer y se puede hacer y más bien en aras de procurar o de proteger derechos de infancias y adolescentes, ¿no? Qué tristeza, pues esto, de que y aparte estamos acostumbrados a hacer las cosas porque así se hacen, ¿no? Es que aquí no puedo hacer esto. ¿Por qué? Pues porque nunca se ha hecho. Ah, mira, qué mal. Déjame te leo algunos mensajitos que ya tienes por acá, querida Pati, tú que eres una celebridad del mundo jurídico. Te manda saludos Oliva Sánchez Agustín, la querida Shesit Naomi. Por acá Gloria Rodríguez te dice, Lick Pati, soy la Lick que conociste en esa bordo. Gloria Rodríguez, manda Toda una saludos. figura, te admiro mucho, ¿eh? Es mi tocaya, por cierto. Toda una Ok. figura. Está la querida maestra jefa Pluma Blanca, Santa Nancy Villafán, anda por acá. Mi querido amigo Jafet Angulo, Gaby Michel, Alejandra Cedillo, maestro Barajas también nos está viendo, Lucero López. Saludos a todos, muchísimas gracias por estar acá en el programita. Si pueden compartir esta publicación, pues se los agradeceríamos muchísimo. Eh, Patti, nos hablaste al inicio de redignificar a los adolescentes. ¿A qué vas con ese tema de redignificar? Pues después de estudiar la especialidad, te digo, yo estoy haciendo mis pininos, ¿eh? En adolescentes, ahí voy poco a poco. Es algo que exige mucho respeto, mucha capacitación. Y justo porque yo lo sé, o sea, porque te das cuenta, bueno, estoy hablando con el máster de máster, Jesús, pues tú lo eres, pero yo te admiro mucho. ¿Y sabes por qué? Porque justo tenemos en nuestras manos los derechos
de las personas más vulnerables ante la ley. Entonces, eso exige que tú no llegues aquí a pretender, no sé, que digas, no quiero litigar a adolescentes porque va a estar bien cobrado o por lo que pueda yo ganar. O sea, si tú empiezas y partes desde eso, lo estás haciendo por el camino incorrecto, lo estás haciendo erróneamente. Tiene que ser por un gusto y por un amor, por la justicia, por los derechos de la infancia, por tu propia historia, por el motivo que te lleve, ¿no? Pero a raíz de que yo comienzo en esto, hace un año la Suprema Corte emite un diplomado. Y aquí tomo tus palabras, lo que no está prohibido está permitido. Este diplomado era en psicología forense especializada en niñas, niños y adolescentes. Pero se lanza para psicólogos, pero yo me inscribo. Dije, bueno, si no me acceden, pues ya ni modo, ¿no? Me permitieron el curso y lo concluí todito. Entonces me cambió el chip, Jesús, como no tienes una idea. Realmente quien hace la línea y las pautas de este diplomado, más que la Suprema Corte, fue la Oficina de Derechos de la Infancia, la famosa ODI, que solo hay una oficina en todo México, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, tienen muchísimo material. Por cierto, les recomiendo mucho, ¿no? Que vean estas clases, estos cursos, tienen mucho material en YouTube sobre todo. Entonces, en estas lecturas, que a raíz del diplomado, uno de los bloques completos abordaba el concepto de la redignificación. Y este concepto de la redignificación es lo opuesto a la revictimización. ¿Tú crees? Entonces, ¿qué implica la redignificación? Refiere que al involucrar a las infancias dentro de un procedimiento, en vez de revictimizar, existen estudios científicos que han comprobado que lo que hacen es devolverles el poder, que ellos sepan que tienen el poder, que pueden decidir, influir, ofrecer prueba, que vaya, que hay un aspecto volitivo que va a ser tomado en cuenta de las infancias dentro del procedimiento. Entonces, y justo, ¿por qué? Porque todos los autores, todos ellos psicólogos y psicólogas que hacen estos libros y artículos especializados en este concepto, dicen que las juzgadoras y juzgadores, a base del concepto de la revictimización, han terminado invisibilizando a las infancias. Con este pretexto de no revictimizar, los han dejado a un lado, los han dejado en el olvido. Con el pretexto, porque entonces es más fácil para no revictimizarte, este es como el, el punto negativo de este concepto de la revictimización, para no revictimizarte, no te notifico, no te incluyo, no te traigo audiencias, no nada, porque así es mejor, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. está increíble, ¿no? Claro, claro. Está muy padre y creo que es muy acertado, ¿no? Porque sí, justo es que ese es el gran pretexto de la autoridad. No, es que ¿para qué lo notifico? ¿Para qué le aviso? ¿Para qué le doy un asesor jurídico? Es revictimizarlo, ¿no? Entonces mejor ahí que se quede, cuando tampoco hemos entendido la revictimización. El concepto básico que tenemos de la revictimización, vamos a decirlo así en palabras coloquiales, el concepto talachero que tenemos de revictimización, ¿no? Es, no puedes exponer a la víctima otra vez al hecho, ¿no? Pero sí es parte, pero también es parte el tema de que las autoridades, en este caso de Procuración de Justicia, si tienes este testigo especial o esta víctima, tienes que tomar todas las medidas necesarias en su momento para recabar una sola declaración y que esté tu equipo interdisciplinario, justo para que no lo vuelvas a exponer, ¿no? Yo te cuento también rapidísimo, tuve un asunto en el cual era asesor jurídico de una infante, mujer, eh, denunciaron discriminación en contra de algunos maestros de su colegio. eh, Se piden medidas de protección, se judicializa la carpeta, se vincula a proceso. Entonces, el papá de esta chica, bueno, esta infante, me dice, Lick, ¿sabes qué? Yo tengo un tema, el papá también es abogado. Me dice, tengo un tema porque atendiendo a la psicología del testimonio, mi hija tiene 6 años. De aquí a que llegamos a la etapa de juicio, pues el recuerdo de mi hija ya no va a estar tan presente. Entonces yo necesito que desahoguemos la declaración de ella como una prueba anticipada. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el exponerla a un tiempo
va a perder recuerdo. Dos, el tema de la revictimización. Yo quiero que esto acabe de lo más pronto posible, principio de mínima intervención, ¿no? Que de una vez se sujeta al contradictorio y pues que resulte lo que tenga que resultar. Entonces, ahí pasa, digo, sí, me parece buena la idea, ¿no? Interés superior de la niñez, mínima intervención, celeridad judicial, vamos a solicitarlo. Solicitamos audiencia de prueba anticipada y el juez de trámite, en Ciudad de México, Pati, hay un juez de trámite y un juez de audiencia. El juez de trámite es quien te resuelve todas las solicitudes de escrito y nos niega de entrada. O sea, no, no acuerda de conformidad y continúe su camino. Y te ponemos amparo en contra de esa resolución. El federal ordena que abra audiencia, ¿no? O sea, dice, de entrada tienes que abrir audiencia, no puedes negar esa solicitud. Abra audiencia y debate. Llegamos a la audiencia estaba señalada a las 12 horas. Llegamos desde las 11:30, a las 11:50 nos acercamos a la sala de audiencia y estaba cerrada la puerta. Y nos dice el oficial, es que el juez cierra 20 minutos antes de la puerta porque así es su criterio. Digo, pero está presente la víctima directa, la víctima indirecta, que es el papá, yo soy su asesor jurídico, pues avisen al juez, ¿no? Estamos aquí, todavía ni siquiera es la hora, solo faltan 10 minutos. No, que no sé qué, vamos a la unidad, lo acusamos al juez, oye, no nos dejan pasar, estamos aquí afuera, es nuestra audiencia, estamos afuera y se escucha cómo el juez, aunque está dando la audiencia, dice, me acaban de avisar de la unidad de gestión judicial que a las afueras de esta sala se encuentra la víctima directa, la víctima indirecta y el asesor jurídico. Sin embargo, en mi sala de audiencias, la puerta se cierra 20 minutos antes. Y como no llegaron 20 minutos antes, aunque todavía no es la hora, ya no les voy a permitir el acceso. Y ya, ¿no? Cierra la audiencia, nos da por presente y se acaba. ¿Sabes qué solicitamos, Pati? Medidas de protección por violencia institucional en contra del juez. ¿No? Entonces, las medidas de protección, amigos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, metes tu escrito de medidas de protección, en 6 horas tienes tu acuerdo, en el 100% de las medidas de protección te las conceden, ¿no? Las medidas de protección son de naturaleza preventiva, de naturaleza urgente, se dan porque se dan, ya después te citan audiencia para ratificarlas, modificarlas o cancelarlas. ¿Sabes qué pasó aquí, Pati? Nos las cancelaron. No nos dieron medidas de protección en favor de la víctima, infante, mujer. ¿Por qué? Porque la medida de protección era en contra del juez. Oye, ¿en qué Entonces, día hiciste ah, estas medidas de protección? ¿Como violación de derechos humanos o como carpeta de investigación o como vía administrativa, como no, responsabilidad a- administrativa? atendiendo la ley general ay, siempre se olvida, de las mujeres a una vida libre de Ah, violencia, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. con esa ley, en el artículo, al menos aquí en la Ciudad de México, artículo 63, 65, ahí ya vienen como medidas de protección. Acá en la práctica se da con un escritito, así tú denuncias este hecho, no necesitas carpeta, no necesitas procedimiento, no necesitas nada. Solo anuncias ante el juez de control en turno, las medidas de protección te las dan en 6 horas y son así inmediatas. Y nunca me las había negado. Yo nunca había tenido que me negaran y aquí en este caso, pues como es un tema de un juez, nos las niegan, pero se está iniciando un procedimiento, se está gestando este proceso por violencia institucional. Entonces, amigos, si tenemos aquí un servidor público o algo, mucho cuidado con negar un servicio, mucho cuidado con pasar por alto. Yo, por ejemplo, en el caso que tú nos ponías, pues hasta violencia institucional en contra de la asesora jurídica, ¿no? Oye, estás ejerciendo violencia. Acabamos de ver con el maestro Víctor Hugo Rodas los tipos de violencia, ¿no? ¿Qué se va a concluir como violencia según la observación general 13 del Comité de los Derechos del Niño? Cualquier acto u omisión que cause daño, ¿no? ¿Cuál daño? El que sea, emocional, físico, el que sea. Entonces, yo creo, no sé, en esa perspectiva del adolescente que escucha que le van a iniciar una carpeta por ejercer un derecho, si podemos acreditar por ahí un daño y una violencia institucional en contra de la asesora jurídica, ¿no? Pero, ¿cómo ves ese asuntito? ¿Sabes qué, Jesús? En la medida en la que nosotros compartamos este tipo de experiencias, las visibilicemos, las expongamos, vamos a tener, yo creo, un sustento para combatir estas malas prácticas. Y esto sí es un delito. Esto que él está haciendo, Oh, esto claro, sí. Y una vez lo escuchaba de la doctora Liz Padilla, que esa sí es la verdadera delincuencia organizada, porque ellos, o sea, cuando hablamos del Estado, servidores públicos tienen una organización, tienen una jerarquía y a través de eso
te impiden el ejercicio de un derecho y además cometen delitos. Entonces, pues sí, sería una delincuencia organizada, pero a nivel estatal dentro del propio servicio público, así parece. Entonces, o sea, realmente, y yo analizando los elementos del tipo penal, parecería que sí encuadraría todo aquello que las autoridades hacen en una delincuencia organizada. Entonces, imagínate, ¿no? Y una Piensa. estructura organizada y jerarquizada para cometer de claro que sí. Sí, porque aparte es muy común, por ejemplo, no sé allá en Puebla, pero aquí en Ciudad de México, con ciertos jueces, eh, desde que sale el auxiliar, ¿eh? O sea, el auxiliar te sale a decir lo que tienes que hacer en tu audiencia. Yo Claro. sí de manera sarcástica le digo, ay, Lick, qué raro, ¿ya acuerdas tú? ¿Ya también estás de acuerdo o cómo? Entonces, por ejemplo, llegamos a audiencias iniciales de delitos que ameritan suspensión condicional y sale el auxiliar, oye, Lick, rápido, no es que tenemos mucho trabajo, ya me dijo el juez que una suspensión rápido, no debatas control, no debatas nada, te vinculan y te damos la suspensión. Ah, mira, fíjate, haber sabido que tú me ibas a decir qué hacer, pues no estudio, ¿no? Para qué chingar tanto? Si tú me ibas a decir todo lo que tengo que hacer en mi audiencia. ¿Y qué porcentaje quieres de mis honorarios, no? Si quieres ya de una vez también. No, entonces son buena onda, dice, pero no te voy a cobrar nada, por el consejo. Uf. Pati, querida, muchísimas gracias por compartir. Justo, yo creo que es un excelente comentario el que señalas, ¿no? Es que solo así se hace criterios. O sea, yo siempre le digo a los amigos, pues es que en la práctica es donde se aprende, en la práctica es donde echamos a perder muchas cosas. La intención de nosotros en el aula es compartir, creo yo, así lo veo, compartir nuestros errores, ¿no? Que hemos tenido en audiencias, pues para que a nuestros alumnos no les pase. Yo siempre les digo que a mí me gusta compartir desde el error. eh, y sí, el tema esta redignificación me gustó muchísimo. Creo que tenemos que empezar a hacer criterios y actividades justo para redignificar, ¿no? O sea, incluso el ponerle el adjetivo a la víctima y tratarlo como víctima durante todo el proceso, y dígase adultos, dígase adolescentes, pues es denigrante, atenta contra la dignidad, te van estigmatizando, ¿no? Entonces, creo que estas acciones proactivas en el tema de ir reconstruyéndole una vez más sus derechos, redignificándolo, irle dando a lo mejor este trato como persona, ¿no? Como ser humano, como sujeto de derechos, creo que debería de ser muy importante. Eh, Pati, ¿con qué querías concluir esta plática? ¿Con qué quiero concluir esta plática? em, que se enamoren de los derechos de la infancia, que busquen capacitarse, que, que busquen las lecturas correctas, los amigos correctos, los programas correctos, para que tengamos abogados más preparados, porque además, esto es cierto, siempre lo he escuchado, que del nivel de tu oponente va a ser el desarrollo que tú tengas intelectual. Entonces, excelente. Busquemos oponentes y busquemos contrapartes, asesores jurídicos del lado de la defensa. No importa en qué momento estés litigando o desde qué lugar, tanto en horizontal como en vertical. Busquemos ser partes preparadas, capacitadas en esta materia. Hay mucho que aprender. Ahorita que hablaste de este Comité de los Derechos del Niño y las observaciones generales, es mucho. Realmente no acabamos. Tenemos una materia hermosa, pero amplia, y tenemos que ser exhaustivos y tenemos que prepararnos porque además, aunque no elijas dedicarte a la justicia para adolescentes, en cualquier proceso penal, de cada 10, a lo mejor 6 o 4 van a estar involucradas infancias. Entonces, aunque vayas como defensa o asesor jurídico, lo vas a ver y es mejor que vayas con esta preparación. Y bueno, al final piensa, ¿no? Alguna vez todos fuimos niños y todos, absolutamente todos tuvimos derechos que quizá no se defendieron y no se tutelaron, y tenemos que cambiar esto porque justo para que tengamos adultos que también crean y respeten las leyes, tenemos que tener niños que estén protegidos por ellas, ¿no? No solamente son discursos, no solamente son las reuniones mensuales del famoso CIPINA, no solamente son la foto para los derechos de la infancia, no, va más allá. Y definitivamente quienes tenemos el trabajo más amplio, es la verdad, yo sí lo creo así, somos los sujetos o las partes que estamos en el litigio, porque nosotros vamos a
exigir al órgano jurisdiccional, nosotros lo vamos a sacudir justo con estas peticiones que quizá puedan verse fuera de serie. Pero solo así vamos a abrir caminos nuevos, pero exige muchísima capacitación, entonces yo los invitaría a eso. Y bueno, no es comercial, pero Sicajo es una gran opción. Gracias, Pati. Pati, mira, yo siempre les digo, y esto lo aprendí de una niña, justamente, mi primera hijadita. Yo concluía en que los niños necesitan el adulto que nosotros quisimos en su momento, ¿no? Nos seamos nosotros los adultos que, que anhelamos que tener cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños, a lo mejor algún día pensamos, ¿y por qué mi papá no juega conmigo? ¿Y por qué mi tío tal cosa, no? Entonces, convertamos en esos adultos, si lo podemos hacer en el ámbito profesional, transformémonos en esos abogados que necesita el niño, o el niño o el adolescente, ¿no? Es un tema puntual. Rapidísimo, yo solo para despedirme, les recomiendo mucho, me van a hacer burla, pero hay un libro de Calcetín con rombos, man, querida Patti. El famoso personaje de 31 minutos, no recuerdo ahorita Ok. el título, pero se llama, creo, Calcetín con rombos, man, la historia. El otra vez lo estaba leyendo con mi hijo tiene 5 años, bueno, cumple 6, y hay en un apartado donde Calcetín con rombos, man, se encuentra la Declaración de los Derechos del Niño. Entonces le pregunta a otro personaje, oye, ¿esto qué es? Y el otro personaje le dice, no te preocupes, son los derechos del niño, pero estos no nos interesan. Eso solamente los vemos una vez al año. El día del niño es cuando los vemos, pero todos los demás días no interesan. Entonces, a mí especialista me voló la cabeza, digo, wow, nunca pensé encontrar un mensaje tan poderoso en un libro que aparentemente es como de broma o de así. Y mi hijo logró captar el mensaje que dijo, papá, ¿verdad que eso no es cierto? Los derechos de los niños Oh. tenemos que verlos diario. Le digo, sí, mi amor, los derechos de los niños tienen que ver diario, ¿no? Entonces, pues nada, me dice aquí Gaby y Michelle que hoy no fueron felices audiencias, hoy fueron chismosas audiencias. Es parte de nosotros el chisme. Fíjense qué Les afortunados somos que encanta. nosotros, los abogados nos pagan por los chismes, entonces está bien padre eso. Querida Patti, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué eventos próximos tienes? Pues me pueden encontrar, la red principal donde pues he llegado a conocer personas bien bonitas y de muchas partes de México es TikTok. Ahí me pueden encontrar como defensora Patricia Vázquez Abogada. Así estoy, Patricia Vázquez Abogada. Y ahí pues cuento mis días o les recomiendo un libro o les cuento cómo me fue en una audiencia, me quejo, lloro, pataleo, ahí me pueden escuchar. Y también tengo un Facebook que es abogada penalista Patricia Vázquez, y ahí a veces les cuento resoluciones, ¿no? Les platico mis eventos, etcétera. Y pues doy clases en línea, si quieren ver una clase ahí en vivo, suelo transmitirlas los miércoles y los viernes de 8 a 10, o sea que pasado mañana, si quieren ver una clase, ahorita estamos en Amparo, entonces con mucho gusto. Y también los invito a seguir las redes de Sinergia, que es una academia gratuita. Ahí andamos también y tenemos un laboratorio jurídico, de hecho muy bonito ahorita todos los viernes. Hacemos un Zoom, puede conectarse quien guste y contamos nuestros asuntos y los resolvemos. O sea, como si planteáramos una ecuación y cómo le haríamos. Entonces, si van empezando o simplemente quieren escuchar chismecito con otros abogados penalistas, los invito a que se unan a nuestras redes. Ahí espero que de algo sirva y que creemos buenas amistades. Muchísimas gracias, Jesús. Los adoro, ya saben que Sicajo es lo máximo. Pronto nueva licenciatura, yo feliz. Muchas gracias. Y pronto estamos planeando meternos ahí a estudiar una nueva licenciatura. La maestra Patti y la bandita de allá de Sinergia y de los abogados convencionalistas también andan muy movida por allá. Y pues ya también los que se quieran sumar a las nuevas licenciaturas de Ciclajo. También, rapidísimo el comercial. Los jueves estamos dando un curso con el maestro Víctor Hugo Roda respecto a especialización de derechos de infancia y adolescencia. De verdad, si no se han inscrito, vale muchísimo la pena. Justo esta organización que comentó Patti, la ODI, la menciona mucho el maestro Víctor. Siempre nos quiere que veamos el material que tienen justo en redes sociales. El Comité de los Derechos del Niño sería imposible, porque, amigos, el Comité de los Derechos del Niño hace un estudio, un análisis de cada uno de los derechos y hace recomendaciones y hace observaciones. Entonces, pero es necesario para el ejercicio práctico. Pati, querida, no me queda más que agradecerte muchísimo por tu tiempo.
recordarte una vez más, porque sé que ya lo sabes, que te admiro muchísimo, que valoro mucho todo el trabajo que haces, que eres una persona inalcanzable. No sé qué tipo de suplemento alimenticio utilices, porque siempre andas con la pila al 100, ¿no? Eh, y muchas gracias por estar acá. Seguro estoy que no. Y ahí el programa del 8000. Muchas gracias, querida Pati. Muchas gracias, Jesús, por seguir abriendo estos espacios y yo sigo aprendiendo de ti. Todos tendríamos que aprender de ti. Sigan también a Jesús. Seguramente, pues, es mucha comunidad que ya te conoce, pero si alguien llegó nuevo y todavía no ha escuchado a Jesús compartir sus días, tienen que conocer el contexto de las felices audiencias. Definitivamente, gran programa. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Pati. Y pues bueno, los amigos en Facebook, de verdad, muchas gracias. Tenemos acá la querida Sonia Cruz también siempre está pendiente. Nos dice, las pelis de niños están hechas para adultos, sí, en la mayoría de los casos, ¿no? No son tan para los niños. CRG, maestro Juan Estrada Negrete, saludos, querido maestro. A todos los que nos sintonizaron, nos vieron acá en las felices audiencias. Recuerden que el próximo lunes tenemos tales programa, ahora sí con el maestro Benjamín Muñiz, hoy no puedo venir por temas laborales, pero pues un placer compartir contigo, Pati, este espacio. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Y pues no recuerden, más bien, no olviden ver la oferta académica de SICAJU que tenemos. En mayo empezamos con nuevas licenciaturas y ahí muy posiblemente con posgrados. Así que muchas gracias a todos. Felices audiencias. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós, Pati. Gracias. Con todo Bye, escolar, Jesús. gracias. Gracias.